¿Cómo están todos? Hoy nuestra live es en español porque tienen muchos alumnos que han solicitado. Estamos, Nico, ¿dónde estás? Bom dia a todos, buenos días. O Nico já entrou. Entrando. Olá, hermano. ¿Cómo están? ¿Cómo está? Aqui estamos. Bien, ¿y ustedes? Em homenagem a Jorge Hernán, nosso amigo, aqui estamos. Aquí estamos. Aqui estamos. Bom dia. ¿Cómo están? ¿Bien? Hoje vou falar em português, meu irmão. Inicialmente, né? Hoje vamos fazer uma live diferente. Vamos fazer uma mistura de português e espanhol, porque temos muitos amigos latino-americanos e temos muitos amigos brasileiros. Então eu queria te iniciar te agradecendo a disponibilidade de tempo, de estar conosco, de oferecer não só seu tempo em família, mas principalmente todo o seu conhecimento na área que nós vamos discutir hoje. Então, muitíssimo obrigado. Temos muito mais do que a odontologia envolvida nesse relacionamento. A gente realmente se ama como irmãos. E o maestro professor Nicolás é professor e membro da nossa equipe, só que vive em La Plata, na Argentina. Então, muitíssimo obrigado. Hermano, un gusto siempre. Em espanhol. Estamos acá con Lina, Foster, tiene muchas personas que están acá mirando nosotros. Para mí es un gusto. Somos hermanos, estamos viviendo un obstáculo, pero yo pienso que si tuviéramos la colaboración de todos, vamos a salir muy bien, vamos a salir mucho mejor. Estaremos más pronto para las cosas de la vida. Entonces, a mí me gustaría de saber cómo están las personas en la Argentina, cómo están la situación de coronavirus para ustedes. Y después quiero oír usted hablar de su historia para llegar hasta aquí como un miembro de nosotros, es un miembro de nuestro equipo y para nosotros es un honor muy grande. Un gusto. Gracias. Voy a hacer una breve introducción pidiendo en portuñol, ¿sí? Yo quiero mandar un saludo muy grande a toda a gente, a todo o povo brasileño, ¿sí? Que tem que tomar consciência da situação mundial que tem agora, não? Porque são muito diferentes as atitudes que han tomado os presidentes dos países, não? Penso que hoje hay que resguardar a vida, ¿sí? Então, para a gente do Brasil que está conectada, esse mensagem, ¿sí? Que tem que cuidar de sua família, de seus filhos, de seus pais, ¿sí? De toda a gente que está exposta para contraer este virus, ¿no? Aquí voy a hablar en español ahora, ¿sí? Más fácil para mí. Igual tranquila, gente, que voy a hablar devagar en español, Sí. ¿sí? En Argentina tenemos una situación difícil, como en todo el mundo, pero se actuó de manera muy rápida, ¿sí? El gobierno supo leer la situación mundial antes de tiempo, antes de que llegue la situación más grave acá a Argentina, y de esa manera se tomaron medidas como cerrar las fronteras, como declarar la cuarentena obligatoria, donde todas las personas que no estemos exceptuadas de hacer nuestro trabajo, tenemos que quedarnos en nuestra casa, ¿sí? Para resguardar. La mayoría de la población cumple la cuarentena, siempre hay gente que no cumple, eso es difícil, las fuerzas de seguridad trabajan para poner orden en eso, pero una golondrina no hace la primavera, ¿no? Entonces pienso que cada uno de nosotros tiene que ser responsable y pensar
en qué es lo mejor para nuestra familia, para nosotros mismos y saber cuidarnos, ¿no? Porque muchas veces delegamos la responsabilidad en el gobierno, en lo que el gobierno decide. El gobierno acá en Argentina decidió cuidarnos y tomar estas medidas. Y estas medidas que se están tomando afectan mucho a la comunidad odontológica también, ¿no? Porque los dentistas están con prohibición de trabajar, estamos muy expuestos, somos un vector de contagio muy grande nosotros por trabajar en la cavidad oral de las personas. Entonces, está suspendida la atención odontológica, solo las urgencias son posibles atender. Pienso que esta situación inesperada va a generar nuevos problemas y nuevos desafíos, donde la mente humana tiene que estar a disposición para generar nuevas soluciones, sin pelear, sin enojarnos. Esta situación perjudica a todos, a todas las personas del planeta, algunos más y otros menos. Yo soy un agradecido que tengo la posibilidad de quedarme en mi casa con mi familia, resguardarme, y obviamente que hay un perjuicio económico por no trabajar, pero no es lo más importante eso. Y pienso que ante las situaciones adversas lo más importante es aprender de lo que nos toca vivir, ¿no? Y es una situación muy difícil. Yo tuve la semana pasada la situación de perder a mi madre, que estaba enferma hacía bastante tiempo, y los sepelios, los funerales están prohibidos acá en Argentina por el tema de coronavirus. Entonces, pero nos resguardamos en nuestras casas, mis hermanos, mis papás, mis hijos, mis sobrinos, estamos recluidos porque entendemos la magnitud de la situación. Entonces, todo es diferente. Pienso que veníamos jugando un juego de una manera, con unas reglas, y este virus vino a cambiar las reglas del juego. Entonces, como decía Darwin, va a sobrevivir quien pueda adaptarse a esta nueva situación, a esta nueva condición. Pienso que el virus cambia nuestros valores y ahora hay que pensar de manera diferente, hay que razonar de manera diferente, hay que pensar, en vez de estar reclamando en la ayuda que voy a necesitar, estar pensando en qué puedo hacer yo para colaborar con mi comunidad, con mi ciudad, con mi provincia, con mi país, ¿sí? Y con el mundo también, ¿no? Porque es un problema global que trasciende las fronteras de todos los países. Entonces, para los hermanos brasileños, sé que no es obligatorio allá la cuarentena. Conozco muchos colegas, amigos que sí están haciendo la cuarentena, como ustedes, lo cual me pone muy contento porque son profesionales de la salud y entienden la magnitud y la gravedad de esto. Y la única forma de frenar esto es evitar la circulación de las personas, bajar el contagio, disminuir la posibilidad de propagar el virus. Sobre todo porque somos latinoamericanos, ¿no? No somos europeos, no somos norteamericanos. En Argentina el sistema de salud público es muy grande, pero está devastado, está complicado por falta de inversiones, ¿no? Entonces, a los gobernantes también este virus les vino a cambiar el foco de dónde hay que invertir dinero, ¿no? En salud y en ciencia, en científicos, en personal de la salud, no solo en dentistas, en médicos, en enfermeros, en técnicos de laboratorio, en bioquímicos, en todos los que hacemos parte de la comunidad que nos dedicamos a la atención de la salud. Entonces, pienso que es un momento de reflexión, de estar tranquilos en nuestra casa, de pensar y sobre todo de elegir qué actitud vamos a tomar, ¿no? Porque esto nos hace tener que decidir todos los días un montón de cosas de cómo voy a actuar. Si voy a recibir el perjuicio económico por resguardar mi salud y la de mi familia, o si por querer ganar más dinero o no frenar la cadena de producción que tenemos, voy a poner en riesgo no solo mi vida, sino la de mi familia y la de todos los que me rodean. Pienso que es momento donde no necesitamos héroes, necesitamos gente que entienda la magnitud y que cumpla con la situación. Estamos en casa con la familia, buena comida, tenemos una estructura para eso y es muy bueno. Pero tiene muchas personas que no tienen eso, ¿no es, Nico? Entonces, nosotros tenemos que ayudar a quien necesita y estarmos listos para que la mente esté buena, para que cuando volvermos, empezarmos un nuevo ciclo
Sí. Sí, hay que prepararse, solo hay que resguardarse. Pienso que con un tiempo de cuarentena la curva de infectados va a disminuir, va a evitar que colapse el sistema sanitario de cada país, ¿no? Que es lo que hay que evitar para que la gente que necesita atención pueda recibir la atención que necesita. Porque si recibe la atención que necesita no se va a morir. Solo que no hay espacio, si hay una gran infección para todas las personas, no hay atención para todos al mismo tiempo. Entonces eso es lo que hay que evitar, ¿sí? Que haya muchos infectados al mismo tiempo. ¿Sí? Hermano, nosotros gostaríamos de oír un poco de usted, de su historia en la odontología, cómo llegó hasta acá, haciendo parte de nosotros, de nuestro equipo, cómo fue su camino hasta acá. Bien. Tengo 36 años, me recibí de dentista a los 22. Tiene más, tiene más, no, tiene no, más. No, parezco, Ha hecho pero no. para se quedar más jovencito, pero tiene más. 36 años, solo de oclusión. Sí. No, tengo 36. Me recibí a los 22 años en la Universidad Nacional de La Plata, acá en la universidad pública de mi ciudad, donde disfruté mucho la época de la universidad con muchos amigos que están ahí conectados, ¿sí? Mis hermanos, que quiero mandarles un gran saludo a todos que siempre que pueden me acompañan. Me recibí en el año 2005 de odontólogo acá, ya era profesor ayudante en algunas materias, donde me metía de profesor ayudante para poder aprender más, no para enseñar, todavía no tenía nada para enseñar, solo me sentía inexperto en muchos temas, entonces me metí en varias cátedras a ser ayudante y comencé mi profesión como docente ahí y descubrí un nuevo oficio, ¿no? Porque ser profesor es otra profesión diferente a ser dentista también. Y me apasioné por las dos. Di clase durante 8 años en la Universidad Estatal, en la Universidad Nacional de La Plata, y después di clase durante 5 años más en la Universidad Católica de la Ciudad de La Plata, que es una universidad privada más pequeña de acá de mi ciudad también. En las dos universidades siempre trabajé con lo que es extensión comunitaria, en la parte de atención primaria de la salud, en los sectores más vulnerables, en comunidades aborígenes del norte de nuestro país, donde íbamos a hacer prevención con grupos de alumnos, con una ONG que tuvimos, que fue la Asociación de Odontólogos Solidarios, con la universidad, y fui haciendo mi camino donde tuve grandes profesores que me marcaron mucho, ¿no? Estaba un poco desencantado de la profesión porque elegí odontología porque me gustan las personas. Y en ese momento había llegado a 5.º año de la universidad y solo me habían mostrado dientes y bocas y no había visto personas, ¿no? Nadie me hablaba de los pacientes como un ser integral. Y gracias a ese trabajo comunitario que pude hacer con grandes profesores, tuve la posibilidad de enamorarme nuevamente de la profesión y de volver a valorar el hecho de trabajar con personas, ¿no? Con respecto a mi formación, hice después una especialidad en implantología en Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, donde me especialicé en la parte de implantes. Hice diferentes cursos también, de capacitación, de formación, y bueno, tuve la posibilidad de estar en la clínica Dato con el profesor Aníbal Alonso, un gran maestro al cual voy a estar agradecido siempre porque él es uno de esos maestros, así como ustedes también, que son maestros que sacan la venda de los ojos, ¿no? Uno veía una realidad hasta que escucha o toma clases con ese tipo de profesores y después de que uno logra ver, entiende que hay otras cosas, formas de razonar, caminos para llegar y que uno puede aprender teniendo un porqué, ¿no? Sabiendo el porqué de las cosas. Así que estudié con el profesor Aníbal, en Buenos Aires también me formé, y en mi camino como profesor, después de dar clases en la Universidad Estatal y en la Católica, ahí pensé que hasta el año 2014 di clase en la Universidad Católica de La Plata y pensé que no iba a tener más la posibilidad de dar clase, porque amo dar clase, pero ya era suficiente para mí. Y bueno, así como pasan esas cosas mágicas que uno no sabe
ni quién ni por qué genera esas cosas. Estaba un poco triste, pensaba que ya no iba a dar más clase porque ya había hablado en todas las instituciones de mi ciudad, que es un pueblo pequeño, que estamos cerca de Buenos Aires, pero tenemos 1 millón de habitantes, es así como Goiânia de tamaño, y pensé que no iba a dar más clase, y ahí surgió la invitación de ustedes para poder participar y hablar en el CIOGO 2015, ¿no? Que fue mi primer participación internacional, la primera vez que hablé fuera de Argentina fue en el CIOGO 2015, donde los conocí a ustedes, donde tomé un curso en aquel momento, un reencuentro de Carillas, un grupo que había tomado curso de Carillas, y hicieron un reencuentro al cual nos invitaron, fuimos con Pablito Santoro allá a participar, y bueno, participamos y ahí nos conocimos, y a partir de ahí cambió mi vida totalmente, porque encontré un equipo de personas que priorizan el bien común de un equipo por sobre el bienestar personal de cada uno de ustedes, ¿no? Y empecé a tomar clases, cursos con ustedes, a conocernos más, a recibir de a poco invitaciones para participar del curso de Carillas, y después de la especialización internacional también que ustedes tienen allá, que me siento orgulloso de ser parte y de poder participar, y mi carrera como profesor, que pensé que estaba terminada, se resurgió gracias a ustedes, ¿no? Resurgió gracias a ustedes. Así que soy un agradecido de la posibilidad que me dan de seguir siendo profesor en Brasil, ¿no? Es difícil por el idioma y unas cuantas cosas, pero ahí estamos estudiando portugués para tratar de comunicarnos mejor, ¿no? Habla muy bien. Está hablando muy bien. Habla muy bien portugués. Así como yo hablo español, estamos igualitos. ¿Sí? Muy bien. Lo importante es entenderse. Sí. Es un gusto para nosotros escucharlo y saber que usted vive en nuestro corazón. Entonces, es un hermano. Nico, sí. Ahora tiene un curso de nosotros en Buenos Aires junto con usted y Santi. Entonces, es nuestra filosofía que está llegando en Argentina, pero no necesita más venir a Goiânia porque tenemos un curso allá con usted. Entonces, para nós es una forma más simple de hacer eso y levar para más personas una filosofía que nosotros tenemos há 10 años. Entonces, es bueno esa troca de experiencias. Cambio de experiencias. Sí, hace algunos años también, gracias a la bendición de ustedes, pudimos armar con Santi Dentística Argentina, ¿no? Que es la idea de poder replicar la filosofía del equipo acá en Argentina. Ya lo hicimos el año pasado, el primer diplomado, y bueno, este año teníamos programado un nuevo diplomado a partir de junio. Veremos qué pasa con el tema del coronavirus, ¿no? Para ver si hay que reprogramar fechas y todo y reorganizarnos, pero sí estamos contentos con esa posibilidad que tenemos junto con Ezequiel Leandro, también con Santi, con Elvio, que también nos acompaña con esta idea de tener un espacio donde juntar colegas que pensamos de una manera diferente, que queremos escuchar a los profesores que nosotros queremos escuchar y que queremos replicar la filosofía del equipo, ¿no? Porque cuando estudié con ustedes me pasó eso, que vi un camino simple de hacer las cosas, ¿no? Muchas veces los profesores buscan enseñar maneras que son complicadas o solo maneras que yo puedo hacer, cosas que solo yo puedo. Y cuando uno enseña y practica una odontología horizontalizada, el conocimiento está ahí para quien lo quiera tomar. Entonces pienso que ese es el camino, mostrar cuáles son los fundamentos de lo que estamos haciendo, ¿sí? Que son los mismos para todos, pienso, y mostrar diferentes caminos. Y dentro de esos caminos está el camino de Equipe Dentística, que es un equipo que busca siempre el camino más simple, el mejor camino en cuanto a resultados, pero también buscando simplificar la vida de los colegas, ¿no? Entonces, un agradecido por eso, y pienso que la filosofía del equipo tiene que ser replicada por todo el mundo, ¿no? Entonces, yo sé cómo viajan y cómo estamos de a poco
compartiendo nuestra filosofía y todo el conocimiento que se generan a través de las investigaciones en la Asociación Brasileña y en el trabajo que tiene el equipo. Así que feliz de poder ser parte de esta historia también. Yo tengo una duda para empezarnos. Sí. La relación céntrica es más anterior y superior, es más posterior y superior, es más medial, superior y anterior, o es más afuera, adentro, ni tanto. ¿Dónde está la relación céntrica? Es un tema complicado, ¿no? Pero hay que hablar de manera muy sencilla y rápida. Simple, rápido. Vamos a intentar. ¿Dónde está la relación céntrica, hermano? Que hay un montón de puntos, un montón de dogmas, un montón de caminos, de academias, que se enseñan un punto u otro, pero ¿dónde está para nosotros la relación céntrica? Bien, primero, vamos a decir que tenemos que dejar el ego de lado, ¿sí? El fanatismo de lado. Yo digo que a veces los dentistas nos transformamos en talibanes de una filosofía, ¿no? Defendemos lo que hacemos por miedo a lo desconocido, por miedo a tener que cambiar, porque tener que cambiar nos implica estudiar, hacer una curva de aprendizaje e ir hacia nuevos rumbos que generan dificultad para nosotros. No queremos seguir haciendo lo que ya sabemos hacer. Y en el estudio de la cavidad oral, históricamente se fue avanzando y la definición de dónde está la relación céntrica fue cambiando a lo largo de la historia por diferentes autores que tuvieron la posibilidad de estudiar con axiógrafos, con pantógrafos, con aparatología sofisticada, de poder estudiar. Pero hoy nosotros pensamos que la relación céntrica no es un punto, ¿sí? Es una zona de confort. No hacemos hincapié en la definición, en si es más superior, más anterior, porque cuando usted tenga un paciente enfrente al cual necesita hacer un diagnóstico, el paciente no le va a pedir la definición de la relación céntrica. El paciente quiere ser atendido y quiere un tratamiento que quede lindo, ¿sí? Si es posible que sea barato y que funcione por muchos años, ¿no? Entonces tenemos que pensar en la necesidad, en el confort del paciente, ¿no? En la funcionalidad del sistema. Entonces, ya no pensamos más en cuál es la definición que más nos gusta, ¿no? Como dice el profe Alonso, ¿cuál es la que más te gusta? Esa es la correcta. La que más te gusta a ti, esa es la correcta. Lo que sí hay que saber es cómo tomar un registro intermaxilar, porque eso sí es lo que nos va a poder permitir y relacionar el maxilar superior con el maxilar inferior y poder buscar y encontrar dos cosas básicamente: la estabilidad del sistema, la distribución del esfuerzo del sistema, o sea, la mayor cantidad de puntos de contacto para que tenga estabilidad ese sistema, y en segunda instancia la llave de protección, que es la guía anterior, que va a generar la protección del sistema y que el sistema tenga desoclusión para que sea una oclusión orgánica mutuamente protegida, ¿no? Entonces, esa protección del sistema es lo que va a dar longevidad al sistema. Ahora, si el sistema se destruyó por atricción, por bruxismo, por más que rehabilitemos a un paciente, no lo estamos curando, ¿sí? El paciente va a seguir bruxando. Es una patología del sistema nervioso central, donde nos toca trabajar, donde vemos las consecuencias. Nunca vamos a curar una patología. En realidad, el bruxismo es un hábito, no es una patología, es un hábito que está presente en muchas patologías diferentes, por eso es tan difícil de tratar. Pero nosotros como dentistas, lo único que nos toca hacer es rehabilitar, restituir un sistema que fue deteriorado por una causa. Entonces, hacer un diagnóstico correcto, ¿sí? Los dentistas vivimos más de hacer tratamientos que de hacer diagnósticos. Eso hace que nos orientemos directamente al tratamiento, muchas veces pasando por alto el diagnóstico, el análisis de las causas que deterioraron el sistema, que es lo que hay que evitar, y sobre todo la planificación de lo que vamos a hacer, de cómo vamos a ejecutar. Pienso que en el diagnóstico y la planificación
Si hay colegas que por ahí todavía no pueden hacer rehabilitaciones de alta complejidad, casos de aumento de la dimensión vertical oclusal, o que ya han hecho y se encuentran con fracasos, con problemas, es justamente porque no dedican el tiempo suficiente para poder hacer el diagnóstico y la planificación, ¿no? Enseguida queremos ir para tallar dientes, tomar impresiones y pegar cerámica, ¿no? Y la rehabilitación, más allá del material y de la técnica que utilicemos, es importante saber cuál es el camino, saber cómo vamos a lograr, porque hoy hay muchos materiales y todos los materiales funcionan, algunos mejor, otros peor, pero más allá del material o de la técnica que utilicemos, que son muchas y muchas funcionan muy bien, pienso que tenemos que saber los principios de oclusión básicos y las características de una oclusión orgánica mutuamente protegida, que esa es la llave del éxito, independientemente del material. Por más que rehabilitemos con resina directa o con cerámica indirecta, si nuestro paciente es bruxómano, va a necesitar una placa orgánica, porque va a destruir cualquiera de los materiales, uno más rápido y otro más lento, ¿sí? Pero el paciente que bruxa destruye todo, destruye titanio, destruye todos los materiales que existen, ¿sí? Ahora, en realidad cambiamos un problema por otro, ¿no? Entonces, ahora, el punto de partida, entonces, es la relación céntrica. Sí. Y eso es fisiológico. Hablo siempre. Las personas necesitan comprender que esa es de la fisiología humana. Nosotros somos así. Seguro que en algunas generaciones futuras, estamos hablando de 300, 500 años adelante, probablemente seremos otros seres humanos, con una fisiología diferente, adaptándose a un futuro. Pero nuestra generación no va a mirar eso, no va a ver eso ser humano. Somos así. Eso es lo que somos. Es nuestra fisiología de ahora. Y la mejor condición de se empezar una rehabilitación compleja es definir el punto de partida. Hay que saber dónde empezamos, por dónde empezamos. Y la posición más confortable, la posición fisiológica ideal, es la relación céntrica, o sea, todo empezamos por eso. Y es importante saber también, no es Nico, que hay que sacar el ego, la vanidad de las cosas que hemos aprendido, de lo que creemos que es el punto superior, posterior. Hay que comprender la fisiología humana. O sea, cada uno de nosotros somos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos una área, una zona de relación céntrica individual. Mi relación céntrica no puede ser igual de Nico, que es completamente diferente de Paula. Um paciente braquicéfalo tem uma área da relação cêntrica completamente diferente de um braquicéfalo, de um dolicocéfalo, ou seja, somos diferentes. Então, há que oferecer condições para nosso paciente buscar a relação cêntrica e, a partir daí, não importa se vai ser zircônio, cerâmica, resina, pasta de maní, empanada com relleno de carne, de pollo. No importa que sea. Esa es otra discusión de material. Ahora lo más importante es el punto de partida, o sea, la relación céntrica. Es lo que Nico habló. Sí, pero ¿cómo vamos a hacer la mensuración para tener la relación céntrica? ¿Cómo es eso de una forma simple? Sí. Habló mucho en el principio que nosotros tenemos una filosofía simple. Entonces, yo pienso que tenemos que enseñar acá una forma simple para que las personas que están escuchando a nosotros, ¿cómo voy a hacer para tener la relación céntrica de Rafael? Sí. Entonces, hablando que la relación céntrica es una, como aprendimos en DAT, una posición fisiológica terapéutica, o sea, es una posición donde yo voy a elegir para rehabilitar a mi paciente, porque las referencias dentarias de mi paciente fueron gastadas. Entonces, ya no hay estructura dental que me dé referencias, no es un paciente que puedo tratar parcialmente, eso hace que sea alta complejidad, ¿no? No tener más referencias dentarias y tener que ir a una referencia articular. Los dentistas no estamos acostumbrados a estudiar, a manipular y a trabajar con
con la articulación, ¿no? Entonces, ahí los veía haciéndose inducción manual. La inducción manual es una herramienta fundamental de utilización para quien hace clínica, porque nosotros podemos inducir a un paciente a relación céntrica con laminillas de Long, podemos inducirlo con Jig de Lucia, podemos inducirlo con hilos de roca, podemos inducirlo con placas de Philip, con apoyo central único, con placa parcial anterior de contacto bilateral. Hay muchas formas para llevar a un paciente a la relación con el dispositivo de COIS que usan mucho allá en Brasil. O sea, hay infinidad de sistemas, ¿sí? Y todas las formas llevan, ¿sí?, al paciente a una relación céntrica que puede ser autoinducida en la mayoría de los casos. Pero tengo que elegir un sistema que a mí me permita poder tomar un registro con seguridad. Si yo hago una inducción con laminillas de Long, al momento de poner un material de registro, quizá el paciente se movió de esa posición que yo había relajado. Entonces necesito utilizar un sistema que sea exacto y que sea repetible y que sea reproducible. Por eso utilizamos y enseñamos a utilizar el Jig de Lucia, porque es un dispositivo muy simple, muy fácil, que en poco tiempo nos permite poder hacer un diagnóstico. Pero estábamos hablando de la inducción manual. La inducción manual es una herramienta que tenemos que aprender a hacer, la manipulación de la mandíbula de nuestros pacientes, sin hacer fuerza, sin retruir la mandíbula, para buscar una rotación, ¿sí?, pura, porque nunca es pura, siempre hay traslación del cóndilo, porque es una esfera amorfa, o sea, no es esférico, no tiene un punto solo, un centro. Entonces, necesitamos poder inducir a nuestros pacientes manualmente para ver qué pasa en la boca de nuestros pacientes. Yo, si me permiten mostrar, tengo acá mi computadora al lado, quería mostrarles un paciente, por ejemplo, de cómo trabajamos en la clínica, en el consultorio. ¿Está preparado para dar una clase con slides? No, solo tengo dos imágenes que quiero mostrar, miren. Sí. No, Es un esto para nosotros. No, es un paciente. Yo en mi primera consulta tomo imágenes del paciente, siempre, y hablo con la imagen. Una primera consulta dura 1 hora para poder hablar con el paciente, explicar su situación y que entienda su situación cuál es. Ese paciente tiene esa situación, ¿sí? Vamos a ver un montón de cosas, hay placa bacteriana, hay problemas periodontales, de gingivitis, ¿sí? Pero también vemos desgaste por atricción, desgaste patológico por bruxismo en nuestro paciente. Entonces tenemos esa fotografía. Siempre en la primera consulta hacemos una inducción manual. ¿Por qué? Porque esa es su oclusión habitual y yo tengo que ver su oclusión en relación céntrica, o sea, su oclusión en la posición ideal de la articulación, para ver qué discrepancia tiene el paciente, si su oclusión en relación céntrica es muy distinta a su oclusión habitual o está próxima, ¿sí? Porque eso es lo que me va a determinar si la oclusión es patológica o no. Entonces muchas veces queremos hacer un diagnóstico en esta posición, en habitual, y nosotros necesitamos hacer una inducción a relación céntrica para poder ver la oclusión en relación céntrica de nuestro paciente. Miren, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas de esta, ¿no? Donde inducimos al paciente a relación céntrica y notamos grandes interferencias en el sector posterior que dejan al paciente con la boca abierta de esta manera, ¿no? O sea, una gran interferencia, un paciente al cual le extrajeron el tercer molar inferior, el tercer molar superior se extruye, ¿sí? Y genera una interferencia en el arco de cierre céntrico de nuestro paciente. Ese arco de cierre céntrico tiene esa interferencia. Como el paciente no puede ocluir en esa posición, va a ser una deflexión mandibular. La mandíbula va a ir hacia adelante, va a ser una deflexión hacia adelante y hacia alguno de los lados para poder encajar los dientes en una posición que le sea más cómoda, porque los dientes se encajan entre sí. Entonces ahí es donde se genera una deflexión mandibular y la mandíbula sale hacia adelante a encontrar una posición como esta. Donde muchas veces si hacemos un diagnóstico acá pensamos que es un paciente que tiene una mordida, una oclusión borde a borde, ¿no? Sin embargo, la mandíbula fue hacia atrás con la inducción manual y encontramos esa interferencia que lo vimos en la consulta. Entonces, a partir de ahí, nosotros, sabemos que ese es un paciente que vamos a necesitar hacer un montaje en articulador, ¿sí? Para hacer un diagnóstico primero, porque usamos el articulador para diagnosticar, para analizar
y para proyectar un plan de tratamiento para nuestro paciente, ¿sí? Ese paciente que en la primera consulta, donde hacemos una primera consulta solo con una inducción manual, seguramente no es relación céntrica esa posición que yo tengo de ese paciente, porque es una inducción, pero no voy a tomar un registro con una inducción. Solo quiero ver qué está pasando para saber si es un paciente que voy a montar en un articulador o no lo voy a montar. O sea, para que se quede claro, la inducción manual es una herramienta de diagnóstico que hace mejor quien tiene más experiencia. Pero es importante que las personas tengan en la cabeza que, primero, es una herramienta de diagnóstico. Segundo, no es inducindo manualmente que se vai registrá-lo, porque sirve em exato momento de la consulta para um diagnóstico inicial. Terceiro, essa não se hace fuerza para induzir para o ponto que quero. E quarto, todo a partir daí é um diagnóstico, agora vou registrar e para registrar, aí vou necessitar de los desprogramadores de los dispositivos. E nós, como equipo dentística, utilizamos, assim como foi porque aprendimos e compreendimos com o maestro Aníbal Alonso, el DIC de Lucia. ¿No es, Nico? Así es, pero siempre vamos a necesitar la herramienta de la inducción manual. Porque cuando haga el ajuste de una placa orgánica, por ejemplo, una placa de relajación, necesita hacer el ajuste con la inducción manual. Cuando hace el ajuste oclusal de una rehabilitación, también necesita chequear con inducción manual. Solo que no es repetible, no es reproducible, por eso no utilizamos para un registro, para un montaje de diagnóstico. Entonces, en la primera consulta, nosotros siempre hacemos fotografía, hablamos con el paciente para saber o que tiene y siempre hacemos la inducción para mirar la relación céntrica para un diagnóstico. Entonces, sí. Es así. Queremos ver si la oclusión en relación céntrica está muy lejos de la oclusión habitual, ¿sí? Obviamente que también chequeamos los desgastes que nuestro paciente tiene para ver si hay facetas de desgaste, ¿no? Porque eso es lo que nos va a asegurar que hay atricción y que el paciente está destruyendo su sistema, ¿sí? Entonces, en la primera consulta de ese paciente hicimos inducción manual y vemos esa diferencia que hay, ¿no? Entonces, ahora la pregunta que me hago, porque cada caso es diferente y cada caso nos hace pensar. Yo quiero montar ese caso en un articulador, por ejemplo, con una interferencia de ese tamaño. Necesitaría hacer un jig de Lucia altísimo y un registro muy alto, donde yo voy a registrar un arco de cierre. Un arco, o sea, son múltiples dimensiones verticales en un arco de cierre. Pero en ese paciente sería un registro muy alto para después quitar el registro y cerrar. Entonces la discrepancia, la posibilidad de tener un error es grande. Por eso entonces es mejor ya sacar los terceros molares. Con ese paciente hicimos las extracciones de los terceros molares, ¿sí? Y yo voy a mostrarle acá el caso montado en articulador, porque ustedes saben que yo encero mis casos. ¿Se preparó para la clase con nosotros? No, yo encero mis propios casos, ¿sí? Entonces, bonito. A mí me gustaría que usted hablase también sobre la setorización, o que es sector 1, sector 2, sector 3, sector 4, porque siempre hablamos mucho con esos termos, pero la gran mayoría de las personas no conocen, ¿sí? Ok, voy a mostrar entonces. Te decía, yo hago mis propios encerados y tengo un espacio acá en mi casa donde así con el mate me siento a mirar por la ventana y a encerar mis propios casos, ¿no? Paulo Monteiro llegó. Hola, Paulo Monteiro. Ahora sí, podemos empezar. Lo estábamos esperando, Paulo. Entonces, miren, tenemos acá un articulador, ¿sí? A7 Plus de la empresa BioArt, pero puede ser un articulador semiajustable, ¿sí? Básicamente, lo programamos, es semiajustable, pero programamos el ángulo de Bennett en 15 grados y la caja condilar, ¿sí? La caja condilar en 30, ¿sí? Esas son medidas básicas, estándar, que es lo que más se repite en la población. Obviamente hay gente que va a tener medidas diferentes, pero para no complicarnos vamos a utilizar programado el articulador de esta manera, ¿sí? Yo tengo acá
los modelos del paciente, ¿sí? De ese paciente montados en este articulador, donde ustedes ven las facetas de desgaste que este paciente tiene, ven que ya hicimos las extracciones de los terceros molares. Entonces, lo que hago es tomar un registro, ¿sí? de mi paciente para poder montar en articulador, ¿sí? Con el arco facial voy a montar. Hoy hay herramientas digitales también, hay muchas herramientas que pueden utilizar, pero la verdad yo todavía no utilizo al 100% los sistemas digitales y pienso que va a llevar un tiempo para que llegue a la mayoría de la gente. Entonces, enseñamos una odontología horizontalizada. Hoy la mayoría de la gente necesita utilizar herramientas como esta, ¿no? Entonces, lo que hacemos es el montaje en articulador con esa programación de las cajas condilares, y ahí sí, de esta manera voy a trabar estas trabas que tiene el articulador acá. Son trabas de arco de cierre en céntrica para poder cerrar y ver cómo ocluye mi paciente. ¿Dónde están las interferencias? Poder hacer un análisis de la oclusión de este paciente. Poder ver, ya sin los terceros molares, que eran la interferencia más grande, el arco de cierre cómo está, ¿sí? Vemos que es un paciente que tiene su boca alineada, que presenta diastemas en el sector anterior porque tiene conoides los incisivos laterales, tiene diastemas, pero está bastante alineado el arco de nuestro paciente. La realidad sería diferente si tiene grandes desalineaciones, porque sería un paciente cual estaría más indicado para un tratamiento ortodóntico, ¿no? Donde genere alineación, porque es muy difícil lograr estabilidad oclusal en un paciente que tiene la boca muy desalineada, ¿sí? Entonces, es un paciente que tiene las características, ¿no? Porque está alineado y presenta facetas de desgaste. Entonces, mire, tenemos esa situación. Vamos a cerrar y vamos a ver dónde están las interferencias. Y ahí uno mira y ve que en el segundo molar, acá, es donde está la interferencia ahora. Ven que de este lado el articulador queda abierto, ¿sí? Se aumentó el overjet anterior, ya no es tan borde a borde el paciente, ¿sí? Pero es un paciente donde hay que reponer la estructura dental que falta, ¿sí? En el protocolo que nosotros utilizamos, que es el protocolo DATO, siempre rehabilitamos pensando por sectores, ¿no? O sea, la planificación. Yo tengo ese caso ahora, hice el diagnóstico, hago mi análisis de la oclusión, veo cuáles son sus interferencias. Entonces ahora tengo que empezar a tratar estos modelos de yeso, ¿sí? Y en este articulador como si fuera mi paciente. Cuando nosotros enviamos para el técnico de laboratorio que haga un encerado para rehabilitar el paciente, quien va a tomar todas las decisiones de cuál diente va a gastar y en cuál va a adicionar, esas decisiones las toma el técnico del laboratorio. Y después nosotros seguimos al técnico, cuando los que hicimos el diagnóstico clínico somos nosotros. Entonces es muy buen ejercicio hacer un encerado, aunque sea de una boca entera, para poder entender la oclusión y entender esa estabilidad que vamos a buscar, cómo la vamos a lograr, ¿sí? Acá, en este paciente, ahora hay una interferencia mucho menor, ¿sí? Está próximo el arco de cierre, la habitual de la céntrica, ahora sí. Entonces eso me permite devolver forma. ¿Qué está preguntando Paula ahí? Devolver Paula, forma y tamaño de los dientes. ¿Cómo hace con la lengua de paciente en articulador? Ah, no tenemos ese problema acá. Acá no tenemos ese problema. Por eso tenemos tiempo para estudiar, para ver la boca del paciente, porque sobre todo el articulador nos permite poder mirar desde acá, tener esta visión, ¿sí? Para ver la guía anterior, cómo está funcionando, la relación de los sectores posteriores, ¿no? Entonces pienso que el ejercicio de enterar un caso, cualquiera sea para entrenar, es muy recomendable para los colegas. Ahí nosotros vamos a comenzar a tratar este paciente con el concepto CAS que nos enseñó el profe Aníbal Alonso y el profesor Albertini, Bekele también, ¿no? Con su libro de oclusión orgánica, de oclusión y rehabilitación. Entonces vamos a comenzar a tratar. La filosofía DATO divide la boca en 6 sectores, donde tenemos el sector 1, que es el antero inferior, el 2 es el sector antero superior, el 3 son los póstero inferiores y el 4 son los póstero superiores. Ahí lo que nosotros
preconizamos es comenzar a hacer el encerado y la planificación por el sector 1. ¿Por qué? Primero porque, como dice el profe, la naturaleza comienza por el sector 1. Entonces nosotros vamos a hacer, para todas las cosas que no sabemos, vamos a seguir lo mismo que hace la naturaleza. Primero. Segundo punto, los dientes anteroinferiores son los que menos desgaste tienen habitualmente. El maxilar superior es quien recibe la fuerza. Entonces hay más desgaste del sector superior que del inferior. Los dientes inferiores son los que están más enteros, son los que me van a dar más información del tamaño dentario de nuestro paciente. Entonces ahí empezamos a ver que tenemos que lograr conseguir dos cosas: forma y tamaño adecuado de los dientes, ¿sí? Y alineación tridimensional. Este caso está alineado, es un paciente listo para encerar y rehabilitar. Es un caso listo. Pero si yo no tengo alineación tridimensional, quien me va a dar la alineación tridimensional es la ortodoncia. Entonces hay que devolver forma y tamaño y derivar para ortodoncia para que me dé alineación tridimensional. Y cuando finaliza la ortodoncia, hacer un nuevo diagnóstico, un nuevo análisis de la oclusión, porque va a haber que hacer ajustes, ¿sí? Nosotros trabajamos de manera sectorizada, comenzando siempre por el sector 1. Entonces, miren, acá yo ya estuve trabajando, ¿sí?, con este paciente, devolviendo forma y tamaño del sector 1 primero, de los incisivos, comenzando por el diente menos gastado. Y ahí yo tengo otra herramienta que son las líneas de referencia. Las líneas de referencia a mí me permiten saber que acá hay un plus del canino, una punta que sobresale del canino. Ese plus del canino me va a garantizar que en la relación de canino con canino haya altura funcional, haya entrecruzamiento, que sean los dientes con mayor altura funcional de toda la boca, para poder permitir que cuando trabaje esta guía, ¿sí?, desocluya los sectores posteriores, que es la función una de las funciones del canino, ¿sí?, y una de las necesidades que tiene el sistema para estar protegido, ¿sí?, generar desoclusión del sector posterior. Por eso el diente con mayor altura funcional tiene que ser los caninos. Por eso tiene un plus, por eso sobresale por encima, ¿sí?, de los incisivos. Ahora yo armé mi sector. Nico, sí. Pero ¿cómo usted llega en largo ideal para los incisivos centrales inferiores? Bien, hay muchas escuelas, muchas formas. Nosotros, por ejemplo, en el equipo de dentística utilizamos la distancia interpupilar, ¿sí? Y determinamos formas para los superiores. Estoy hablando De los inferiores, está hablando usted. Pero digo, hay tablas, por ejemplo, con medidas generales, básicas, ¿no? Hay tablas, hay muchas formas, muchos métodos para determinar el tamaño de un diente. Pero hay una regla básica, que es la proporción dentaria, ¿no? Sabemos que el largo del diente, ¿sí?, el ancho del diente puede ser entre el 75 y el 85% del largo, ¿sí? No puedo ir a menos de 75 ni a más de 85%, porque voy a perder, ¿sí?, la proporción del diente. Va a quedar un diente o muy largo y fino, ¿sí?, o muy corto y ancho. Entonces, yo teniendo un diente desgastado, no sé el largo, pero sí sé el ancho de mi diente. Si yo tengo el ancho, puedo sacar una medición simple para saber, ¿sí?, cuál es el largo máximo y mínimo. Y la gente muchas veces quiere medidas exactas, estables. Y tenemos que saber que en el armado de una boca, en realidad no hay, lo mismo la dimensión vertical de la oclusión que vamos a dar. No es una. Pueden ser múltiples dimensiones, siempre y cuando estén en un arco de cierre que esté en relación céntrica y siempre y cuando respete principios fisiológicos del sistema, ¿no? Por ejemplo, el overjet y el overbite, ¿sí?, que no supere el incisivo superior el 40% del inferior o 4 milímetros de entrecruzamiento. Son medidas básicas, estándar, pero yo en mi articulador voy a dar esa forma y voy a analizar la relación que voy a tener de las guías principalmente. Por eso comienzo encerando el sector 1, ¿sí?, devolviendo una forma y tamaño estimativa. No es exacta, no hay una fórmula mágica que nos dé una medida exacta del largo. Tengo que respetar las proporciones dentarias y tengo que respetar las líneas de referencia, ese plus del canino. Muchas veces veo grandísimos trabajos de rehabilitación en las redes sociales, muy lindos, muy bien
efectuada, la cerámica de parte de los técnicos, los protocolos adhesivos muy bien ejecutados, pero a veces por pedido del paciente dejan, ¿sí?, los caninos a la misma altura que los incisivos, no hacen el plus del canino. Entonces es un sistema que va a tener poca altura funcional, probablemente le cueste desocluir a ese sistema. Entonces se va a perder muy rápido la protección del sistema y eso va a generar que colapse más rápido, ¿sí? Entonces, si logramos una altura funcional del canino que genere una guía que desocluya los sectores posteriores, ¿sí?, ahí vamos a tener el sistema protegido. Paulo Monteiro, haciendo chistes. Sí. No, no es chiste, es una pregunta. Si el paciente es de Papúa Nueva Guinea, ¿cómo Sí. puedo conseguir la proporción? Vamos a tener... Ahora, mire, hay una pregunta. Algunos, y las lives sirven para eso. Hay una participación de todos, de dentistas jóvenes, de dentistas experientes, de dentistas con otras filosofías, de especialistas en otras áreas. Y algunas preguntas son de DTM, o sea, si el paciente tiene DTM, ¿cómo puedo definir la nueva dimensión vertical de la oclusión o registrar relación céntrica? Ok. Si recibimos un paciente que tiene dolor, por ejemplo, articular, yo todavía no sé el diagnóstico, yo hago un diagnóstico clínico de la sintomatología de mi paciente. El paciente viene y dice que tiene disconfort oclusal, dolor articular. Tengo que hacer un diagnóstico de ese dolor, cuál es la causa, ¿no? Porque las distorsiones temporomandibulares pueden tener muchas causas diferentes. Algunas sí se van a relacionar con problemas dentarios, con sistemas que están muy desarmónicos y necesitan, ¿sí?, un tratamiento odontológico. Pero a veces los DTM son causados por otro tipo de patologías que no son inherentes al dentista, al odontólogo. Si yo recibo un paciente que tiene pérdida de la dimensión vertical, que tiene su sistema atriccionado, ¿sí?, que tiene dolor articular y pienso que ese dolor tiene que ver con la pérdida de la dimensión vertical, porque cuando se pierde dimensión, el cóndilo va hacia atrás y ese cóndilo comprime una zona retroarticular que está muy inervada y muy regada y ahí genera dolor y malestar en el paciente. ¿Sí? Son los primeros síntomas que va a causar. Entonces ahí lo primero que voy a hacer es tratar la sintomatología del paciente. Voy a hacer una placa orgánica de descanso. Mire, y cuando veo que Ricardo Thanos nos pone perfecto, que eres uno de los grandes maestros de esa área en Brasil, creo que estamos en camino cierto acá, hablando en camino cierto. Ricardo, un gran abrazo. Ricardo es genial, genial. Un día vamos a hacer una charla juntos. Ojalá. Hermano, Y mire, estamos terminando, ¿eh? tenemos solo 4 minutos, entonces... Ok, para redondear. Entonces, el concepto que quiero dejar es poder hacer un encerado. Acá alineé las caras vestibulares, todavía no enceré las oclusales, y acá tengo mi modelo superior. Aclaro, no soy de Boca, se me acabó la cera celeste y empecé a usar la amarilla, ¿no? Soy de Gimnasia y Esgrima de La Plata, por eso es amarillo y azul el encerado. Pero mire, devolvemos forma y tamaño de la guía anterior para poder hacer, ¿sí?, una guía anterior en mi articulador. Miren ahora la relación de la guía anterior, ¿sí? Miren el entrecruzamiento vertical que tiene esta guía anterior. Estoy diseñando las guías. Primero armo, ¿sí?, sector 1, después voy a armar sector 2. Voy a devolver forma y tamaño en la mano primero y después los voy a relacionar. Probablemente cuando pongan el articulador y cierre, un canino va a tocar y el otro no. Entonces ahí tendré que trabajar con el concepto CAS. Corrección, adición y sustracción. Corrección no vamos a hacer porque el paciente no hace ortodoncia, entonces me quedan 2. Adición, sustracción. Voy a sustraer el lado que toca para lograr el contacto del otro lado o voy a adicionar el lado que no toca. Es una decisión que voy a tomar yo para generar la mejor relación de la guía anterior. Cuando arme el sector anterior, un saludo a los amigos de Dato Team ahí, ¿sí?, a Fede La Bandera, Alexis Teodorov, que están en contacto. Entonces,
Una vez que genere una relación de la guía anterior adecuada, con forma y tamaño, con dientes alineados, voy a estar transformando mi rehabilitación de alta complejidad en baja complejidad, porque ahora lo único que tengo que hacer es colocar los sectores posteriores con forma y tamaño que consoliden esa posición, esa dimensión vertical y esa oclusión en relación céntrica que determinó la guía anterior. Sí, hermano. Se acabou. Se acabó. Um abraço para Chile. Hermano, Beijos, un hermanos. gusto. Yo pienso que solo hablamos un poquito porque usted tiene mucho conocimiento. El time Dato está acá también y es un conocimiento que nosotros tuvimos con Aníbal Alonso. Entonces, es un gusto siempre y amamos mucho usted y su familia. Besos a Lucre, Santi y Fran. Besos para todos allá también. Los quiero, hermano. Gracias por darme... Se cuiden todos. Se cuiden. Sí, ustedes también. Gracias por la posibilidad, ¿sí? De seguir compartiendo a pesar de la distancia y tener este momento para nosotros y para toda la gente que nos acompañó, que nos estuvo viendo, que participó. Así que gracias a todos los amigos de Argentina, de Brasil y del mundo que nos acompañaron. Ahí vi muchos amigos de Perú, de Colombia también, que queremos mucho, ¿no? Así que gracias por dejarme ser parte de esto.